yo estoy convencida de que no. Quizá a un 20% de nosotros puede que les sentase como toca, pero al resto no, ¿vale? Eso, trasladado al mundo de los medicamentos y de los tratamientos, es la farmacogenética, ¿vale? Estamos hablando de una de los pilares más importantes de la medicina personalizada de precisión, donde de lo que se trata es de que tenemos que cambiar el paradigma de la medicina, que en algunos ámbitos, como es el caso de la oncología pediátrica sobre todo, ya se viene haciendo mucha medicina personalizada, como habéis venido contando de forma estupenda, pero todavía podemos hacer mucho más, y es respecto a los medicamentos, ya no al tumor, ya no analizar las variantes genéticas, a secuenciarlo, sino vamos a ver el resto del cuerpo del paciente y cómo le funcionan los medicamentos. De tal modo que la idea es pasar del modelo clásico de que bajo un mismo diagnóstico, bajo una misma etiqueta de, pues por ejemplo, sarcoma de Ewing, se trate a todo el mundo, a todos los pacientes con el mismo tratamiento, vamos a intentar pasar a este otro modelo, donde en base a unas pruebas genéticas muy sencillas, además en sangre periférica del paciente, una muestra de sangre de una analítica normal y corriente, podamos hacer unos análisis genéticos muy sencillos que nos permitan subestratificar a nuestros pacientes y ver o qué medicamento le va a funcionar mejor o incluso el mismo medicamento a qué dosis, con el fin de obtener la mayor eficacia posible a la vez que la menor toxicidad. Como os podéis imaginar, esto es muy importante, sobre todo, como también se ha dicho ya, estamos tratando con fármacos de quimioterapia que llevan en el mercado pues 40 años algunos de ellos y todavía no hemos encontrado nada mejor en muchos casos. Entonces, ya pasando un poquito a qué es lo que analizamos exactamente a nivel molecular, pues bueno, son unas variantes genéticas que existen a lo largo de todo nuestro genoma, que son las más frecuentes, representan el 90% de la variabilidad en nuestra genética, entre todos los individuos que estamos aquí, y que se llaman SNPs, son polimorfismos de nucleótido único. Entonces, como veis aquí, uno de estos SNPs es conocer en una posición concreta y determinada del genoma qué variabilidad hay entre nosotros. Entonces, si dividiéramos a los que estamos aquí sentados en 3 grupos, en 3 bloques, 2 de ellos tendrían una letra A en esta posición y el otro tercio tendría una letra T. Eso, como es polimorfismo, como es variabilidad normal en la población, no implica ninguna enfermedad, no nos causa ningún problema, a no ser que estemos tomando algún medicamento y esta variante genética esté localizada en los genes que intervienen en cómo ese medicamento pasa por nuestro cuerpo y cómo actúa ese medicamento en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Así que lo que hacemos en este proyecto de farmacogenética, que en este caso es de oncología pediátrica, pero que como podéis imaginar, ¿vale?, hay farmacogenética en todos los medicamentos, pues lo que hacemos es diseñar un panel de estudio donde elegimos para los medicamentos concretos que queremos analizar y evaluar en los pacientes cuáles son esos genes que influyen en el transporte del medicamento, la metabolización del medicamento y cómo nos funciona el medicamento en el cuerpo, y vemos esos polimorfismos, las variantes genéticas que hay en esos genes. Las reunimos todas en un diseño, en un panel de estudio, y analizamos, ya os digo, DNA extraído a partir de una pequeña muestra de sangre periférica de los pacientes, ¿sí? Aquí tienes un poquito la metodología, pero no vamos a entrar en detalle, y al final lo que tendremos es para un montón de SNPs, de posiciones, ¿qué letra tenemos? Si tenemos una T o tenemos una A, como las que os había enseñado antes. Os voy a enseñar solamente el cogollito, uno de los últimos resultados que tenemos sobre estos estudios, que en concreto son en neuroblastoma también, y que los presentamos hace poco en el foro europeo del grupo de trabajo de SIOPEN. Y la verdad es que les interesó mucho, porque ya os digo, esto es muy sencillo y muy barato en comparación con otros estudios. Además, no necesitamos muestra tumoral, que suele ser el limitante y el problema en muchos de los estudios. Esto es sangre periférica y una vez que te haces el análisis, tienes el resultado para toda tu vida. Es el ADN germinal y el resultado no va a variar. Así que lo que tengas como resultado hoy te puede servir para una terapia que te den dentro de 2, 3, 10, 15 años. ¿De acuerdo? Mirad, os lo voy a intentar explicar muy sencillo. Encontramos unos cuantos de estos polimorfismos, de estos SNPs, que se denominan con un código numérico muy largo, muy feo y una RS delante, en genes relacionados con los medicamentos
que se les dan a estos pacientes de neuroblastoma en lo que se llama la quimioterapia de inducción. Y entonces encontrábamos que había relaciones entre tener una letra o tener otra letra y que el paciente tuviera mayor o menor toxicidad al tratamiento o incluso mayor o menor supervivencia después del tratamiento de inducción, ¿vale? Con lo cual, correlaciones importantes. Y simplemente para que os fijéis, por ejemplo, en esta que ahora os voy a enseñar a continuación, bueno, pues aquí teníamos una que tiene una categorización con un nivel de evidencia reconocido por la comunidad científica importante y que a nosotros nos da un resultado donde los pacientes PC tenían una mayor supervivencia global. ¿Qué tenemos en neuroblastoma que nos define ya muy bien y ya lo ha enseñado Adela? Hay un marcador específico genético que define de una forma muy radical el pronóstico que tienen esos pacientes ya de entrada. Una de las primeras pruebas genéticas que les hacen para clasificar si el paciente va a tener mejor o peor probabilidad de éxito. Entonces, mira, lo que tenemos aquí en esta corte que es de pacientes nuestros, pues tenemos que si tú tienes ese gen NMIC normal, bueno, pues tienes esta probabilidad de supervivencia global. Mientras que si tienes alteraciones, pues veis cómo la curva cae de manera, bueno, pues estrepitosa y el pronóstico es mucho peor. Si a esto que es un clásico en el neuroblastoma, ahora le añadimos uno de esos resultados nuestros del polimorfismo, vamos a ver si nos va a permitir afinar todavía más y subestratificar y diferenciar todavía más estos grupos de pacientes, ¿de acuerdo? Esa era la idea. Así que tenéis que tener en mente las curvas de antes y si añadimos a esas curvas, a la roja y a la azul, la variante genética, la letrita que tenemos en esa posición concreta del genoma para todos esos pacientes, como veis, el panorama puede llegar a cambiar mucho. Y en realidad lo que creíamos que era un grupo único de pacientes ahora se convierte en 3 grupos diferentes. Tanto en los que tenían la curva azul previa, el NMIC normal, como los que tenían el NMIC alterado. ¿Y esto para qué puede servir en la aplicación directa que pueden hacer los oncólogos pediatras? Bueno, pues porque a lo mejor un paciente que pensaban que tenía un riesgo bajo y que a priori iba a estar bien y donde a lo mejor no hacían demasiada intensidad con la quimioterapia, bueno, pues ahora vemos que quizá algunos de los que pensábamos que iban a estar bastante tranquilitos, pues no lo van a estar tanto si atendemos también a este nuevo marcador. Así que esperamos que resultados como este, que tenemos que confirmar en series adicionales de pacientes de otros hospitales para ver que no es una cosa de aquí, sino que se reproduce en cualquier sitio, pues probablemente esto sirva de ayuda para el tratamiento, ajustarlo mejor, en fin, medicina personalizada. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a polimorfismos que están en fase de investigación. ¿Cuál es nuestra visión de futuro? Bueno, pues que hay muchos que todavía tenemos que investigar y tratar de correlacionar con qué le pasa al paciente en la realidad clínica, pero hay ya muchos polimorfismos que ya tienen una evidencia científica lo suficientemente fuerte como para poder aplicarla en la clínica directamente. Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice el grupo de investigación de IESLAP. Esto lo dicen 3 grandes pilares sobre los que nos sustentamos y nos queremos seguir sustentando en el futuro. Uno son las grandes agencias reguladoras del medicamento. Es decir, ya existen recomendaciones en los prospectos de las cajitas de los medicamentos, en la ficha técnica, que nos dicen que hay pruebas de este tipo que deberíamos estar haciendo a nuestros pacientes antes de darles ese fármaco. Entonces nosotros esa información nos la anotamos. Segundo pilar, este es un portal en internet libre al que podéis acceder si tenéis curiosidad en cualquier momento y es un compendio totalmente actualizado y bueno, la Biblia en la farmacogenética, donde se recogen también todas las evidencias, todas las publicaciones, las relaciones entre polimorfismos y fármacos, etc. Bueno, pues de ahí también nos nutrimos y recogemos solo aquellas que tienen el nivel de evidencia más alto. Y por último, también tenemos la suerte de que existen grandes consorcios de expertos a nivel internacional que ya han elaborado guías de implementación, o sea, qué hacer en la práctica clínica si yo tengo un paciente con la T, que habíamos visto al principio, y qué hacerle a un paciente que tiene una A. Así que con esos 3 grandes pilares también tenemos un pequeño estudio donde podemos hacerle esto ya a cualquier
cualquier niño al que le vayamos a dar un tratamiento de quimioterapia y vaya a tomar alguno de sus medicamentos, ahora o se piense que se le puede dar a corto plazo. Así que esta es nuestra visión de futuro. Habéis nombrado también el Sant Just, que sabéis que es hospital de referencia en oncología pediátrica a nivel mundial. En el Sant Just hacen una cosa prácticamente igual a esta, con su diseño propio, y ya tienen a 4.000 niños con esta prueba, con lo cual la utilizan para ajustar dosis o incluso modificar tratamientos dentro de los marcos habituales de movimiento y de ficha técnica. Así que, simplemente como conclusión, deciros que nuestro objetivo es seguir validando la utilidad clínica de un montón de polimorfismos que están en fase de investigación, pero sobre todo con el afán de poder trasladar los que ya se pueden y se deben y los que veamos que se pueden ir incorporando porque conseguimos demostrar que tienen una aplicabilidad. Sin la APU esto no podríamos seguir haciéndolo, así que muchísimas gracias.